responda, hable, diga, porque esta es una conversación con el Señor. Aleluya. Tiempo es de hablar, dice el Señor, los unos con los otros, de oír mi Santo Espíritu, a mi Santo Espíritu. Aleluya. He aquí el Señor prometió revelar, mostrar, hacernos saber por medio de su Santo Espíritu cada verdad, alguna situación venidera. La palabra hablada la da el Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que tengamos cada uno de nosotros esa disposición de oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy es ese momento, ya es, no hay que decir luego, sino ahora, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, abriendo todo corazón para oír la palabra. Aleluya. Será predicada la palabra de fe. Aleluya. Todo oído oirá, todo corazón entenderá, toda boca declarará el fundamento bíblico, lo que cree, porque está escrito, conforme a lo que está escrito. En el nombre poderoso de Jesús, diga conmigo: gracias, Padre, por tu Santo Espíritu en mí. Me gozo mucho con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios habla y sigue hablando y nos habla por medio de su palabra? Aquí está el Espíritu de Jesucristo, Espíritu de la profecía. Amén. Aleluya. Vamos pues a tomar nuestros lugares y así enviar a nuestros hijos pequeños a su clase con su maestra. Amén. Aleluya. Tomemos nuestros lugares en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a aprovechar cada minuto. Vamos a tomar la preciosa Escritura, palabra de Dios. Él dijo, escrito está. Efectivamente la tenemos frente a nosotros. Y Él dijo, cerca de ti. Efectivamente está en nuestra boca. Él dijo, la oiréis. Efectivamente viene por el oír. Y Él dijo, cómanla. Efectivamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. San Mateo, capítulo 13. La parábola del sembrador. Del versículo 1 al 9 tenemos la exposición de la parábola del sembrador. Del versículo 18
al 30 tenemos la explicación de la parábola del sembrador. Los discípulos le pidieron el significado o danos la explicación, dinos la explicación. Vamos a ir directo a la explicación, que es la revelación de la parábola. Mateo 13:18. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Primer caso, semilla arrebatada por el maligno y fue un caso no fructífero. Miren, en este momento debemos identificar la situación de la comunicación. Aquí se habla de un corazón, es un oyente, es alguien, es una persona. También se habla de la palabra del reino. Es el reino y dice que esa palabra fue sembrada. El sembrador es la figura, la persona que esparce la semilla. Ve dónde cayó a su paso. Aquí, entonces, con estos elementos, inclusive falta identificar que viene el maligno y arrebata, ahí es con una rapidez como lo hace un ave, y el corazón no le presta atención a la palabra, ni siquiera para entenderla, ni siquiera para entender el mensaje, ni siquiera para entender el mensaje. Dado que sabemos que son 4 ocasiones con resultados o circunstancias muy particulares, la situación del corazón de la persona oyente, cabe entonces en la exposición poner lo siguiente: permitamos que el Señor nos compare. Sé que no es del gusto, por lo general, de que se nos compare. Mas la parábola es el pie o el apoyo para decir, estás actuando de esta manera. ¡Ah! No me digas. No, antes de que te lo dijera está escrito. Y ese es el punto que hoy quiero comunicarte. Serás hallado porque cabes, el modo de tu corazón es uno de estos. Ahora, si vamos a las circunstancias que son propias de tu
vida, de tu persona, y solo tú las conoces. Son parte de tus pensamientos, están en tus sentimientos, tú los puedes sentir, cosas en tu misma carne, por todo lo que estás pensando o pasando. No eres alguien ajeno a lo que Jesús está diciendo, estás allí. Diga conmigo, estoy allí. Vean ustedes que esta es la palabra de Dios y ese sembrador solamente trae esa semilla, la palabra, no trae ninguna otra semilla, no trae ninguna otra palabra, no viene con 2 o 3 mezclas, no está presentando de una clase, de otra clase, no está diciendo esta palabra es de este reino, esta otra palabra es de este otro reino. No. Es un solo reino, esa palabra es de ese reino. Ahora pasamos al versículo 20. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Caso fallido. Hay alguien que está viviendo así, en ese modo, en ese estado, y tiene tiempo así. Ahora, aquí es donde debemos enfocar o ser objetivos. ¿Es hablar de mí como terreno o tierra y describirme, o es hablar de cuando yo estoy en contacto con la palabra y de pronto tengo situaciones que, para que mejor me entiendan, dice uno, lean la parábola del sembrador y esas son mis palabras que explican mi vida, mi situación. Por eso es oportuno comparar nuestro modo de ser, de estar en este momento con estas situaciones de las parábolas. No solo es describir el estado del terreno, es describirte en cada vez que recibes una palabra y de allí que sigue. Es tu vida como si fuera una historia que vuelves a recibir palabra y mira lo que pasa. Vuelves a recibir palabra en tu terreno y mira lo que pasa. ¿Ves? Como si fueran intentos. Y que el Señor me ayude a exponer con profundidad esta parábola. Porque no es algo de biología o de la naturaleza verde o de la flora. Miren esta plantita, cómo la quemó el sol. No. Esto tiene que ver con nosotros. Voy a volver otra vez a repasar lo previamente dicho. No es la historia de mi terreno cual corazón, de cómo está mi terreno, sino que es el momento cuando recibo la palabra
y miren qué me pasa. Miren cómo soy. Ahorita nos vemos, pero esto es algo que la vista no alcanza a ver más allá de mirarnos sentados. Hay un montón de situaciones o bastantes situaciones vivas en nuestra mente, modos, estilos, situaciones cerradas o situaciones abiertas, etcétera. Y ahí es donde está el terreno, es allí donde está el terreno, no en el nivel de la piel, este órgano, no, es en el corazón, en el interior. Dice el Señor que distingue a uno que oye la palabra, pero no la entiende. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ese corazón, ¿qué otras semillas tiene? Ese corazón descrito en su forma natural como los de junto al camino. Ninguna otra semilla tiene, no más esa. Pero no fructificó porque como si no la estuvieran esperando, no le prestó atención. No está preparado para vivir en base a la palabra que viene, a la palabra que se le da, a la palabra que se le siembra. Ese corazón ni siquiera trabaja para entenderla. Ni siquiera ese proceso mental, ni siquiera ese proceso de meditar, ni siquiera ese proceso de volverla a oír. Ni siquiera hay una predisposición de que esa palabra es para él o ella tierra, porque esa semilla es para él o ella tierra. ¿Cuál tierra? El segundo caso es el que oye la palabra, es la semilla sembrada entre las piedras, que son terrones secos, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Noten este panorama. Hay personas así, bastantes. Uno de cada cuatro tiene esta clase o tipo de tierra o terreno. Los de corta duración. Ahora, es importante fijarnos a qué le llaman corta duración, etcétera. A la parte de la palabra recibida, es decir, ya hay un contacto con la palabra, es más allá del oído, es en el corazón. Pero vean esto, el terreno no está preparado. El terreno no está preparado. Y frente a estas adversidades, la aflicción o la persecución, que puede ser el qué dirán o sentir vergüenza por lo que estoy creyendo frente a un público, y allí digo, pues yo mejor me hago como ellos, mejor no quiero pasar estos sentimientos. Dice que esa palabra viviente en ese corazón se malogra, no fructifica, no sigue su proceso viviente o de vida. Sigue el versículo 22, que es mi favorito. De los 3 casos fallidos, este es el que tiene más elementos que me ayudan a explicar las fallas
y no tenía que brincarme los dos primeros. La semilla que fue sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, y aquí quiero que anote lo que son preocupaciones, y quién mejor que cada uno de nosotros definir un estado de preocupación o una preocupación en un ser humano. Muy bien, sigue el corazón, está la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Muy bien, quiero que me acompañe en esta idea imaginaria. Supongamos que hoy traje un cajón de madera, digamos 30 centímetros de profundidad, 1 metro por 1 metro. Tiene tierra. En ese cajón hay una plantita que se alcanza a ver que ya está levantándose. Digamos, puede ser una plantita de frijol. Pero también vemos que hay otras matitas o plantitas que, se parezcan o no son de frijol. O si usamos las dos palabras que conocemos, trigo y cizaña, supongamos que es de trigo. Las demás son cizaña, se parezcan o no. Esta parte de esta tierra es la que debemos comprender muy bien. Si yo le pido que describa lo que hay en ese cajón de tierra, usted debe decirme, allí hay mínimo 2 clases de plantitas. Una es la palabra de Dios, las demás no son palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, las preocupaciones son la figura de esas otras plantas en ese cajón con tierra. Están en el mismo lugar o espacio, compitiendo por los ingredientes o los nutrientes y la humedad del suelo, tal como la plantita de la palabra que está allí sembrada. Lo que quiere el Señor que comprendamos en esa visualización, comprensión de lo espiritual viendo lo natural, es que los 3 casos, y principalmente el tercero, que es cuando tenemos más elementos que describen mejor el fracaso, en este tercero, el fracaso consiste en que la plantita de la fe debe estar sola. Eso es un absoluto. Siempre debe estar esa planta sola, no debe tener ninguna otra plantita. Por eso es el fracaso o lo fallido o un estado fallido que se llama infructífero, no fructífero. Miras cuánto nos ha costado comprender esta parábola. Y uno decía, comprender, el costo, me refiero, no es salir de un error, no, el costo es
escuchar a un maestro, otro maestro, otro maestro, hasta que la serie de maestros que vienen a nosotros ya nos den bastante luz y fondo y revelación, y entonces vemos con claridad todo. No habíamos visto así este fondo o esta profundidad. En ese cajón de tierra no solamente está la plantita de la palabra, también hay una plantita que se llama preocupaciones, compitiendo por los nutrientes del suelo, la humedad, todo eso, y está cerca de donde está la plantita de la palabra. Noten que dice las preocupaciones de este mundo. Noten, y aquí debemos discernir muy bien el momento. Las preocupaciones, ¿qué valor tiene una preocupación respecto a origen? Respecto a si es mío o es del mundo. ¿Saben? La palabra preocupación está allí como algo tuyo. El mundo está allí, o es mencionado, porque el mundo se activa, o en su forma en su sistema, en sus creencias o palabras o políticas, etcétera, hace algo para que, viendo tú al mundo, tú te preocupes, no el mundo. Tú te preocupes, no el mundo. Tú te preocupes. No se requiere el mundo para ahogar la palabra, se requiere una preocupación para ahogar la palabra. Pero ¿cómo lo pongo de manera objetiva? Traigo un cajón de madera de 30 centímetros de alto, de 1 metro por lado, con tierra, y pongo una plantita verdecita y la llamo la palabra de fe. Pero pongo otras plantitas, matitas, que no son la palabra de fe, y allí mis ojos observan y dicen, ¿por qué están las demás? Es como si yo vengo delante de ti, sea mi mamá, mi esposa, Daisy, o sea la hermana Lluvia, o sea la hermana Montserrat, o sea la hermana Vicky, y les digo, ¿por qué te preocupas? Es exactamente lo mismo. El haber preguntado por qué hay unas matitas cerca de donde está la plantita de la palabra de fe, compitiendo por los mismos nutrientes del suelo y la humedad del suelo, y están en el mismo metro cuadrado de tierra, salta, y si tú fueras la mamá y tuvieras tu casa con jardín y dirías, ay, estas matitas, ¿por qué están creciendo aquí? Yo no las planté. Grábate lo que estás diciendo. Eso sale natural en tu sentido de jardinera y materno. Yo no las planté, y te pones a arrancar esas plantitas. Ok, exactamente. Parece que nacieron por la noche, alguien las plantó, son silvestres, etc. Exactamente. Ahora, yo, una persona, vengo a ti y te digo, José Alberto, ¿por qué te preocupas? Y tú también, José, y tú también, Eugenio, y tú también, Juan y David. ¿Qué les estoy señalando? En ese metro cuadrado de tierra, en ese cajón, no solo tienen una palabra de fe, sino también tienen otras plantitas. Y el texto profetiza, cuando tú tienes en ese metro cuadrado de tierra otras plantitas
donde está la palabra sembrada, la profecía dice que las otras plantitas ahogarán la palabra. Por lo tanto, en mi corazón terreno nomás debe estar la palabra. Esto es tan profundo, pero tan sencillo y no lo habíamos visto. No solo hay preocupaciones, plural. El reino no es el origen de las preocupaciones, es el mundo el origen de las preocupaciones. ¿Y sabes cuánto cristiano está preocupado? El testimonio de la parábola del sembrador es el mensaje que le dice al terreno o al corazón: la vida que llevas o el modo como está tu corazón, si el pastor te da la palabra de fe y el mundo te da las preocupaciones, a cada rato las matitas de las preocupaciones van a ahogar la palabra que oíste. Y eso se repite y se repite y se repite, y así te la puedes llevar todo el tiempo. Entonces, reflexionando sobre los tres casos no fructíferos, nos damos cuenta que frente al cuarto caso exitoso y fructífero, la palabra del reino es la única que vive allí, cual semilla plantada y desarrollada con altura, que se llama crecimiento. Es la única que vive allí. Entonces, vámonos hacia atrás. ¿Por qué no fue ahogada? Porque no se preocupaba el corazón. Entonces, ¿qué valor tiene una reunión? Pastor, denos palabra. Toda la que quieran. Pero también le exijo, saque de su corazón las preocupaciones. Porque si no, no sale de ese ciclo de que en ese metro cuadrado de tierra no solo está sembrada una palabra, sino también más de una preocupación. Y el mundo es tan exagerado, tan bochornoso, tan falso profeta, que es lo que causa las preocupaciones. El reino no causa preocupaciones. El mundo, si el mundo tose, ya hay una preocupación. Si el mundo esto, aquello, ya hay una preocupación. Por eso esta palabra es la explicación de lo que viven las personas, aunque haya palabra de Dios en sus corazones. Aunque haya palabra de Dios en sus corazones. La palabra sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, ahí está una matita o plantita, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. ¿Por qué? Porque tiene compañía mala, tiene mala compañía. Por lo tanto,
A buen entendedor, todas estas palabras, la palabra debe estar sola, sola allí, en esa yugada de tierra o en ese terreno, todo, en ese corazón, todo. Entonces, la parábola del sembrador es una revelación para el creyente de cómo tener en buen estado el corazón. Vamos a ejemplos colaterales. Si yo reviso su vehículo ahorita, ¿está en buen estado? ¿Limpio y con tanque lleno? Si yo reviso, etcétera. Bueno, si revisamos nuestro corazón, ¿cuál es la definición de buen estado? Si revisamos el vehículo, ¿cuál es la definición de buen estado? La definición de buen estado de un corazón, no de un vehículo, es que la palabra de Dios da fruto. Esa es la definición de buena tierra. Mas ahora nos damos cuenta de que sí, es un sí condicional. Si la palabra que oímos está rodeada de otras plantitas, matitas, zacatitos, matorrales, cizañas, arbustos, espinos, piedras, la profecía dice que no fructificará porque está mal acompañada. Debe estar sola. Y entonces nos conectamos con las veces especiales que Jesús dijo de la fe, que es esta palabra. Grande es tu fe. Dos interpretaciones válidas. Grande en tamaño o grandeza inherente a que no es un caso de tamaño, sino que está sola, y porque está sola puede con todo. Por lo tanto, vean la grandeza de esa pequeña semilla de mostaza. Por lo tanto, una mentira elaborada es creer que, número uno, ingrediente, escucha la palabra, vete a congregar. Número dos, no te dejes de preocupar. Número tres, checa lo que está haciendo el mundo y allí estate atento. Número cuatro, esa es una mentira elaborada y está expuesta en la parábola del sembrador. La palabra cual semilla debe estar sola. Por eso se le llama grande, porque puede. ¿Están entendiendo esa parte? Vayan conmigo. Quiero que vean este caso. Allí mismo en Mateo, más adelante en el capítulo 17. Versículo 14, Mateo 17, 14. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Los hermanos José Alberto, el hermano Pedro y Hugo, el domingo estuvieron allí en Novillero y
Echaron fuera un demonio de una persona de este mismo tipo o clase. Dice, lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y usted saque sus conclusiones desde su pensamiento bajo el cual vive. Conclusión número 1, la más general, falta de fe. ¿Quién puede añadir la segunda? Etcétera. Jesús dijo, ¡ay! Gente incrédula y perversa. Vean el enfoque de Jesús. Ese ay no fue para el demonio, fue para la gente incrédula. Entonces el problema no era el demonio, era la incredulidad. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Pero los incrédulos quedaron incrédulos. Parábola del sembrador, que venga a ustedes. Es porque tienen fe, pero tienen otras matitas que no deben estar. Porque esas son las mentadas matitas que ahogan la palabra de Dios. No, el verbo ahogar es algo cruel. Solamente léanlo en el diccionario lo que es ahogar, pero no. Quienes han visto un ahogamiento en el mar en vivo, es exactamente el mismo sentimiento de ahogar la palabra de Dios. Es el mismo verbo. Entonces, después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Y tienen mucho de otra cosa, mucha incredulidad. ¿Ven cómo la parábola del sembrador es rectora de los corazones? Porque los corazones están descritos en esa parábola. Entonces, ¿sabías que Jesús vivió en el estado de buena tierra siempre? Siempre vivió en el estado de buena tierra, siempre. Entonces, siempre se vio en él una fe grande. ¿Por qué? Porque ese metro cuadrado de tierra nomás tenía una sola palabra, la del reino. Y eso es lo que batallo en un modo positivo con ustedes. Hablen la palabra solamente, hablen la palabra, vivan, cuiden ese corazón, porque si tienen algo extra, aquello va a ahogar lo que ustedes dicen que es fe. Lo va a ahogar. Porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza,
le dirían a este monte, ¿ves? Hay que quitar algo que no debe estar allí. Quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí es donde cada quien agarra por su lado. Unos dicen, con ayuno y oración salen los demonios. Y no quiero entrar en polémica en eso. Lo que sí es que si tu terreno tiene, aparte de la palabra sembrada, otra plantita, la otra no es palabra del reino, y esa tiene la capacidad, como si tuviera una misión, de ahogar la palabra del reino. Entonces, allí está el peligro. Por eso los apóstoles no pudieron. Y ellos eran los únicos, aparte de Jesús, que tenían experiencia en echar fuera demonios. Pero también se llenaron de preocupaciones. Regresemos a la parábola en Mateo 13. Versículo 23, pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y búscale otra plantita allí que esté compitiendo por los nutrientes de esa tierra. No vas a encontrar a ninguna otra. Es una mentira que quien vive más preocupado se siente más seguro. Es una mentira eso. El que vive más preocupado, la palabra lo declara ahogado. Estado de ahogado. Y por eso está pidiendo, predíquenme, enséñenme. Sí, pero saca, arranca. Recuerda lo que dijo el Señor, mi Padre arrancará toda planta que Él no plantó. Entonces, el escenario de lo que es árbol, planta, semilla y fruto, hay que comprenderlo hasta ser expertos en ese campo. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100. Listos. No estés pensando de que con esta poca fe que tengo, con esta palabra que tengo, y a pesar de cómo me siento y todas mis preocupaciones, con esto voy a dar fruto. Mentira. Está escrito que si en el terreno donde está la palabra sembrada hay preocupaciones, estas ahogarán a la palabra. ¿Qué no entendemos de eso? Es que le tengo fe a la palabra. Pues yo le tengo fe a que las preocupaciones que tienes van a ahogar la palabra. Porque así me indica el texto. Así me lo profetiza, me lo anuncia. Dice, ahogan la palabra por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Aleluya.
Amén. Vamos a Filipenses. Déjenme encontrar esta escritura. Filipenses, donde dice: en esto pensad. Capítulo 4. ¿Sí es Filipenses? Estaba en Colosenses, perdón. Encuentren si alguna de estas palabras escritas en la palabra de Dios la consideran una preocupación. Voy a leer 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Qué de eso es una preocupación? Vamos a leer desde el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. ¿Saben que esto es una receta? ¿Cómo tener salud emocional? Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la receta del 4 al 9, es la receta para la salud mental, salud emocional y salud física. Si se descuida la salud mental y la salud emocional, se descuida el cuerpo. La fe se cuida, como decir, un cuidado de mantenimiento, como lo consideramos como, ¿cómo consideras bañarte, cepillarte los dientes? Eso no lo hacemos por enfermo. No, eso es un cuidado de honor. Por estar enfermo, no. Eso es un cuidado de honor, de mantenimiento. Las acciones de gracias mantienen al corazón entendiendo la palabra que oye. Y eso tiene un impacto de salud mental y salud emocional muy firme. Ya cuando el creyente cesa de darle gracias a Dios, sus emociones y su salud mental está trastocada. Hay algo allí. Filipenses es una receta para el cuerpo de Cristo. Cuando el texto dice, piensen en esto, es para tener salud mental. En esto estén pensando, en esto estén pensando, en esto estén pensando. Aleluya. Amén. Hermanos, cuiden la palabra, porque
es digna la palabra de que el corazón esté preparado para que dé fruto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Vamos a cuidar la palabra, vamos a cuidarla, vamos a cuidarla. Aleluya. La palabra produce fruto, fruto. Aleluya. Miren lo que hace la palabra. Ahí mismo en Filipenses 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 9. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Y aún mi mente continúa pensando en la parábola del sembrador. Y yo le animo a que siga usted meditando en esa palabra, porque ahí está la batalla, ahí está la batalla, ahí está la batalla, ahí está la batalla. Ahorita escucharon la palabra, pero vinieron preocupados. Entonces tenemos que ir a la parábola del sembrador y que nos confronte la palabra a nuestro corazón, a nosotros, y decir, ¿otra vez sin fruto? ¿Otra vez sin fruto? No. Entonces vamos a cuidar el estado de nuestro corazón, porque una vez viendo el fruto de la palabra nos va a gustar y ya nunca más vamos a permitir que una preocupación se anide en nuestro corazón. Voy a volver a leer la receta. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Sabe que nuestra fe cumple con todos estos casos? Nuestra fe recibe alabanza. Nuestra fe es verdadera. Nuestra fe tiene virtud. Nuestra fe recibe todo esto. Piensen en eso. Por eso, en los términos del Evangelio, en la parábola del sembrador, el Señor nos pide que entendamos. Entiende. Es decir, aquí Pablo dice, piensen. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Dice el texto, sean conocidas sus peticiones. Vamos a hacerlo hoy, ahorita. Sean conocidas sus peticiones. Pastor, ando cargado. Cárguese de peticiones, no de preocupaciones. Porque el texto dice que usted puede echar las peticiones en el protocolo de presentarlas. Preséntelas en oración, y ahí es donde la fe dice, cree que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo sabe conscientemente usted si está preocupado? Cuando disminuyen sus acciones de gracias. Ya está preocupado. Ya está preocupado. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. En todo y por todo, y estamos pensando en la verdad de tu palabra. Es verdad. Hay justicia, hay promesa, hay fe, hay virtud. Vemos a través de la palabra, entendemos a través de la palabra, por la fe entendemos. Gracias, Señor.
Aquí hay peticiones que tienen que ver con asuntos de bienes raíces, asuntos laborales, asuntos de herencias, asuntos del día a día en sus relaciones patronales, en sus oficios, asuntos en el matrimonio, con los hijos cuando están pequeños o cuando están crecidos, asuntos de estudio, de escuela. La oración promueve las peticiones. Así que estamos peticionando. Y el Evangelio dice, al estar orando, creed que lo recibirán y os vendrá, os será hecho. Estamos parados declarando que estamos orando en el nombre de Jesús. No en nuestro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor, delante de nuestro Padre. Démosle gracias porque nos ha escuchado. Tenemos confianza de que Él nos ha oído y tenemos las peticiones de que le hayamos hecho. Señor, tú dijiste en tu palabra por medio de los profetas, maldito el hombre que confía en el hombre. Aún eso es una fuente de preocupación al grado de maldición. Padre, en tu palabra está nuestra fuerza, nuestra virtud. No tomaremos como cosa verdadera aquello que no procede de la boca de Dios. Señor, gracias porque tenemos la Biblia escrita como libro en nuestras manos. Lo vamos a leer y a leer y a leer al grado tal de que se sabrá quién está leyendo la palabra porque está diciendo, escrito está, escrito está. Ya si dice que lo vi en la tele o me dijeron, ese ya no está leyendo la Biblia. Padre, gracias Señor. Gracias por tu paz. Y yo animo a tu casa diciéndoles que tú eres el Dios de paz de ellos. Y el Dios de paz estará con ustedes y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén.